Los textos bíblicos que vamos a analizar los encontramos en Los Jueces, capítulo 2, versículos 18 y 19, y dicen así: Y cuando el Eterno designaba un juez para ellos, el Eterno estaba con el juez y lo salvaba de manos de sus enemigos durante toda la vida de aquel juez. Porque el Eterno se compadecía de sus gemidos a causa de los que los oprimían y los vejaban. Pero sucedía que, a la muerte del juez, se volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y adorarles. No dejaban de hacer ninguna de sus prácticas ni de seguir su obstinado camino. Esto lo encontramos en la Tanaj. Estos dos versículos son claros al afirmar que cuando el pueblo tenía un juez, el pueblo era fiel, el pueblo seguía a Dios. Pero cuando ya no había juez, ellos se convertían a los dioses de los pueblos en los que ellos habitaban. Vemos que en el versículo 18 la palabra eterno es la forma en la que el escrito se refiere a Dios, a Jehová, a Yahweh. Estas tres veces nos indican que el Eterno es el protagonista de este relato. Los textos nos dejan ver un pueblo que se comporta de forma infiel. Samuel Vila, en uno de sus escritos, nos dice que estos versículos de Jueces nos indican que dejar al Señor tienen como resultado la servidumbre y el juicio de parte de Jehová, pero que cada vez que ellos se arrepentían, recibían liberación y restauración. Este autor también nos dice que el pueblo de Israel tenía periodos de sueño espiritual, de división y de sumisión al mal. Para Israel, estar con cananeos era una prueba no superada. Este autor también nos dice que el estar dentro de la tierra de cananeos y vivir con cananeos hacía que ellos estuvieran en prueba constantemente. Philip Abadier nos dice en su escrito de los jueces que una vez muerto el juez que estaba en ese momento en Israel, al ya no estar, hacía que el pueblo de Israel volviera a caer en la infidelidad de sus padres. Una de las falencias mayores que tuvieron el pueblo de Israel fue quedarse conviviendo con cananeos, no expulsarlos de las tierras, sino quedarse a vivir allí con ellos. Sin embargo, quedaban los suficientes israelitas en medio de aquellos cananeos y eran las personas que hacían posible que se pudiera salvaguardar el conocimiento y la adoración que aún unos pocos podían rendirle a Jehová. Sin embargo, el ser infieles y el buscar dioses ajenos hacía que ellos se quedaran en medio de la prueba y no la superaran. Samuel Vila nos dice que el no haber exterminado a los cananeos de las tierras hicieron que las influencias paganas se convirtieran en amenazas para el pueblo de Israel, una amenaza latente al culto del Señor. José Luis Sicré, en su escrito Los Jueces, nos presenta también a un Dios paciente, considerando lo que dice el versículo 18, porque Jehová es movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Esto lo dice la Reina Valera. José Luis Sicré nos advierte que ese Dios paciente lo encontramos únicamente en los primeros capítulos del libro de Jueces. También nos dice que eso puede cambiar. Él dice que en la segunda mitad del libro de Jueces se nota a un Dios que va actuando de forma más misteriosa. Vemos que cuando el pueblo sigue a Jehová, Él es consecuente con el pacto que ha realizado con ellos. Israel puede vivir con serenidad en medio de las diferencias que hay en su entorno. Mercedes J. Navarro nos dice en su escrito que cuando Jehová está con Israel, allí se evidencia un pueblo fuerte, lleno de defensas, es decir, que es capaz de convivir en medio de todos esos cananeos, pero que cuando Israel va detrás de otros dioses, se olvida de sus raíces, olvida su identidad, busca parecerse a los habitantes de su entorno, y eso hace que ellos pierdan sus defensas. Mercedes J. Navarro nos afirma que el hecho de que el pueblo de Israel siga a dioses ajenos, esto los hace enormemente vulnerables. Y como vimos en clase, pudimos allí aprender también que el pueblo de Israel era demasiado desorganizado en este momento donde ellos se encontraban.
lo que hizo evidentemente convertirlos en un pueblo infiel.